dijo que estaba embarazada de 3 meses, por lo cual yo le pongo una oficina para que haga el trabajo desde la empresa. Ella se rentó para tener un bebé. Me dio una depresión tremenda. Ay, qué es una cara depresión dura, o sea, postparto. depresión. La licencia era por maternidad, pero resulta que Sara no tiene ningún hijo. A mí me parece que hubo un fraude. Explícame por qué tu mamá no te deja ver a tu hermano. Porque mi hermano dijo que fue gay. Entro al baño y me encuentro de que mi hijo Eddie, con su cara maquillada, se está poniendo una pestaña. Tu hermano es gay, tú lo sabes. Sí. Ok. ¿Tú eres gay? Esta es mi pareja. Ah, es tu pareja. ¿Qué pasó? Hola, Esta es mi buenas pareja, ¿qué pasó? tardes. Ella ¿Cómo es te mi pareja. llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Barbie. Barbie. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo español Juan Luis Vives dijo: no hay ley alguna tan recta que no trate el hombre de torcerla para satisfacer sus apetitos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No hay ley tan recta. Bueno, claro, si lo hacen los hombres, las leyes. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La verdad, me siento decepcionada, traicionada. Pagué 2 licencias por un solo bebé. Es un robo, un robo. Mi cuerpo es muy mío y yo solamente hice lo que por derecho me corresponde. Tomé ese tiempo porque también me correspondía por derecho. Tanto derecho, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia, tú eres la demandante de este caso. Explícame, por favor, quién es Sara, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora Polo. Sara es mi ex empleada de la empresa de marketing que es de mi propiedad y además yo dirijo. La demando por $10.000, 6.000 a causa de un sueldo y medio que me hizo perder y 4.000 por gastos ocasionados a mi empresa. Okay. Sara hace unos meses atrás me dijo que estaba embarazada de 3 meses, por lo cual, como el trabajo es intenso, nosotros nos dedicamos a ir a la calle, salir, capacitar a otras empresas en cuanto a lo que es imagen corporativa y marketing y publicidad. Sara era de mis mejores vendedoras. De hecho, hace como casi que desde el comienzo de la empresa que está participando con nosotros y formaba parte, me dijo que está embarazada, pero a los 4 meses, 5 de embarazo, se le complica su embarazo y me dice que ya no puede salir a la calle, que ya no puede realizar las tareas que realizaba. Entonces, por lo cual yo le pongo una oficina particular para que haga el trabajo desde la empresa. Muy bien. Le contrato un asistente, otro sueldo más que tenía que pagar, además del sueldo que le mantuve, sueldo de vendedora de $4.000 mensuales. Esto en consideración de que era una buena empleada. Una buena empleada, la relación, 5 años de trabajo Muy bien. juntos, todo perfecto. La licencia era por maternidad, pero resulta que Sara no tiene ningún hijo. ¿Cómo que no tiene hijos? Sí, el embarazo tuve un estuvo. hijo. Pero ella es una madre subrogada. Alquiló su vientre por un monto considerable de $20.000 Oh. y gozó de su licencia, de sus 3 meses sin trabajar. Y además, por políticas de mi empresa, yo establezco que le voy a pagar 1 mes y medio. Eso es aparte, porque la mayoría de las empresas... Déjame ayudar a descifrar para ver si estoy entendiendo bien. Esta mujer que estaba embarazada, porque el embarazo lo tienes que haber visto, no, tenías claro. pruebas, ok. Sí. Después que tiene el bebé, se toma 3 meses de licencia de embarazo
discúlpeme, Pero pero... él no tenía bebé. No, discúlpeme. Porque se lo había dado a la... Los 3 meses se los toma repartidos, porque ella me pide tomárselo a partir del 8º mes. Y yo lo entiendo, porque dije, a ver, tiene que preparar su ajuar, el cuarto del bebé, lo que sea, y me pide un mes antes, a partir del 8º, y 2 meses después de dar a luz, que yo dije, igual es para amamantar, para cuidar del bebé, para estar con él. Lo lógico y lo que la ley... Yo además, como plus, mi empresa tiene una cláusula en nuestro manual que dice que le vamos a pagar 1 mes y medio durante su licencia como ayuda a la madre. O sea, es como ayuda a la madre, pero si no es madre, ¿con qué cara viene a cobrarme el dinero? O sea, lo aceptó, no me dijo nada y me enteró por Facebook, en una foto, que ella le está rentando el vientre a otra mujer. ¿Qué pasa? Resulta que esta otra mujer es otra empleada mía. ¿Empleada también de la empresa? Sí, que se toma la licencia en el mismo tiempo que ella. Porque sí recibió el bebé. Exacto, recibe el bebé. Pero ella lo que hace es tomarse el 8º mes y el 1º y el 2º después de que tiene a luz. Mi otra empleada, Eli, se tomó el mes siguiente, o sea, se tomó a partir de que ella dio a luz los 3 meses, porque a mí me dijo, Eli me dijo, yo voy a adoptar, voy a ser madre y entonces me das mis 3 meses de licencia, a ella también le pago el mes y medio de salario, pero esta señorita además se agarró, los 2 meses después te agarraste, Sara. Porque me correspondían. No te correspondían, Por supuesto que me ella no tenía el bebé. Por ella ley no me tenía, correspondía. ella lo dio en adopción, yo me vengo a enterar por una red social, nunca me dijeron nada. O sea, que tú lo que me estás diciendo, ¿sabes y el yo dinero que comprendo, perdí? es que esos 3 meses que ella se toma después de haber parido al bebé no le correspondían, No. porque ella no tenía al bebé. Al bebé, y de ahí exacto. sale la cuenta que le cobras de $10.000. Exactamente. Los 4.000, o sea, los 6.000 ya los expliqué. Sí. Pero los 4.000 son otros gastos. La asistente también me cobró durante sus 8 meses de embarazo que le puse su asistente. Bueno, pero eso fue algo que tú Bueno, voluntariamente exacto, le diste. Pero ¿Tú estuviste también de le puse su acuerdo en todo oficina, sus comodidades, Bueno. le seguí pagando. A mí me generó pérdidas. ¿Yo sabes la cantidad de clientes que perdí? Sí. Y Porque si ella capacité era a la importante, asistente que ella, pusiste. pero era No muy me importante vengas en la con empresa. cosas. Ok, y te fue- déjame aclarar Ok. para tenerlo yo claro. Sí, perfecto. O sea, ¿cuánto es el dinero de los tres meses que se toma ella de licencia de maternidad sin tener un bebé? Porque ella 6.000. tuvo el bebé y lo entregó a la madre de la criatura. Esos 3 meses, ¿cuánto dinero representan? Esos son los $6.000 que me hablas. Exacto, es 1 mes y medio de trabajo, que es lo que yo les doy a mis empleados. Ok. Porque por ley, si yo tengo más de 50 empleados... Mes y medio. Mes y medio. Correcto. Pero yo tengo 72 empleados y Ok. entonces a Perfecto. ellos se le corresponde Esos todo son eso. los $6.000. Exactamente. Ok, perfecto. Me queda muy claro lo que estás demandando. Muy bien, Sara. Doctora, bueno, pues yo vengo aquí para que usted me apoye porque ella me tiene que reinstalar en mi trabajo. Yo ya terminé, bueno, mi tiempo, mi licencia por ley. Tú estuviste embarazada. Así es, fue Bien, real. mi lo embarazo alquilaste tu completo. vientre. Perfecto. Estás en todo tu derecho de Claro, hacerlo. Un acto totalmente. muy bonito. Además, devengaste un buen dinero, $20.000, que creo que también es una buena compensación por el alquiler de un vientre. Perfecto. Y fue en causa Ahora de mi amiga. pregunta es, ¿para qué son los 3 meses de maternidad que un empleador le da a un empleado? No son para estar con la criatura, amamantar a la criatura, hacer esa transición de traer al mundo a una criatura. O sea, tú no entregaste a ese bebé en el momento que... ¿Lo pariste o hiciste cesárea? Hice cesárea. fue Cesárea, cesárea. perfecto. En el momento que tú tuviste a ese bebé, ¿no lo entregaste a su mamá? No lo entregué porque el médico, bueno, pues en el hospital recomendó que yo le amamantara. Estuve durante 20 días. Lo que pasa es que el bebé que entregué es de mi amiga, ¿ok? Entonces, Sí, de mi otra bueno, pues empleada, sí, la cual estuvimos juntas. entre Sí, las dos me permíteme, generaron pérdidas permíteme. terribles. Ujú. No, pagaste lo que te correspondía por ley y conforme a tu mano ¿Y los ya lo clientes? dijiste. ¿Y los clientes? Yo di pecho al bebé durante 20 días y bueno, los demás también los utilicé porque, pues como entenderá, esto es muy difícil desprenderse al final de cuentas de un ser que se dio en ti, que se desarrolló en ti. Doctora, Me pero si tú lo resultó que estabas bastante alquilando es difícil. Exacto, vientre. desde el Sí, yo primer lo sé,
sea, yo lo sé. No entiendo bien esa parte Doctora, de por qué te tomaste el tiempo de maternidad cuando no tenías el bebé. Segundo, Doctora. tampoco comprendo en ningún momento por qué trabajando con esta señora hace 5 años y teniendo ella las amabilidades que tuvo contigo de acomodar tu embarazo y con una oficina y un asistente para que no tuvieras que salir a la calle, etcétera, etcétera, no tuviste, tanto tú como la otra empleada, que no sé cuánto tiempo llevaba, no tuvieran la cortesía, la comunicación, la amabilidad de expresarle a ella lo que estaba pasando entre ustedes para traer este bebé al mundo. No me respondas ahora. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, alguien que me explique, por favor. ¿Alguien trae testigos? Yo traigo una testigo. Muy bien. Regresamos después de este corto receso. A mí me parece que hubo un fraude. A mí me parece que hay derecho. Que hubo un fraude. Bueno, estoy de acuerdo, y es una conspiración entre ellas dos, ¿Sí? de cierta manera, y aunque tengan derecho al beneficio, están abusando de ese derecho. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...